Buen día, estudiantes. En este capítulo vamos a ver lo relacionado con grasas y otros aceites comestibles. Ok, empezamos primero con la parte de la definición de las grasas y los aceites. Los aceites y las grasas van a constituir tipos de lípidos que se encuentran en los alimentos. Recordemos que los lípidos como tales se pueden dividir en dos, tanto los lípidos saponificables como los lípidos que no son saponificables. Dentro de los lípidos también vamos a tener algunos colorantes como los betacarotenos, algunas vitaminas como la A, vitamina D, vitamina E, pero en este capítulo vamos a hacer énfasis propiamente en los lípidos saponificables, que son aquellos ácidos grasos. Se trata de un grupo de sustancias insolubles en agua, solubles en solventes orgánicos, como por ejemplo podría ser el hexano, el cloroformo, el benceno, las cuales se encuentran en los alimentos y que se forman por la unión de una molécula de glicerol, que sería esta molécula que veríamos aquí subrayada, que es la parte de la unidad del glicerol, con tres ácidos grasos por lo general, que son estos tres ácidos grasos que aparecen en cada uno de estos. Se clasifican en simples y mixtos, eso depende de qué, del tipo de ácido graso que vamos a tener adicionado a la molécula de glicerol. En este caso vamos a ver que tanto el primer ácido graso como el segundo ácido graso como el tercer ácido graso son diferentes entre sí, entonces estaríamos hablando de grasas o aceites que en este caso serían mixtos porque son diferentes. Si los tres fueran iguales serían simples. Y esto depende, obviamente, lo acabamos de decir, del tipo de ácido graso que esté enlazado. La principal diferencia entre las grasas y los aceites es que las primeras, que en este caso van a ser las grasas, se consideran sólidas o semisólidas a temperatura ambiente. Para referencia de nosotros vamos a decir que la temperatura ambiente es aquella que se encuentra a 25 grados centígrados. Mientras que los aceites, en este caso a los 25 grados Celsius, van a permanecer en forma líquida durante el tiempo que esté en el anaquel. Las características como el punto de fusión, recordemos que el punto de fusión es la temperatura en la cual pasamos de un sólido a un líquido y de un líquido a un sólido. La viscosidad, recordemos que la viscosidad es aquella característica de los líquidos que nos dice qué tan bien o qué tan difícil es que ellos fluyan. Y otras como la estabilidad de la oxidación están dadas tanto por el ácido orgánico que contienen estas, en este caso tanto por la cadena de carbonos y la cantidad de insaturaciones. Entonces nosotros, como veíamos en la diapositiva pasada, en cada uno de los ácidos orgánicos vamos a tener un número de carbonos, que son estos que voy a subrayar con rojo. Aquí tenemos un primer carbono, aquí tenemos un segundo, tercero, cuarto. Entonces esta primera cadena que yo tengo aquí tiene un número específico de carbonos. Esta cadena que yo tengo aquí va a tener otro número específico de carbonos. Ese número de carbonos nos va a dar a nosotros diferencias tanto del punto de fusión como en la viscosidad. Igual las insaturaciones. ¿Cuáles son las insaturaciones? Que las voy a subrayar con negro. Son cada uno de estos enlaces dobles. Estos enlaces dobles a nosotros nos va a dar información posteriormente, tanto de la forma como se acomoda la grasa con ella misma, y eso nos va a dar diferencia a nosotros también en estas características. Importancia nutricional de las grasas. En el caso de las grasas vamos a tener que las primeras de importancia es que ellas funcionan como transportadoras de vitaminas liposolubles. ¿Cuáles eran las vitaminas liposolubles? Recordemos que era la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K, que de forma metabólica estas van a ser transportadas a través del organismo utilizando las grasas del medio como reservorios de energía y como formadores de membranas citoplasmáticas, como es el caso de los fosfolípidos, en el caso de las membranas celulares, que funcionan como una membrana semipermeable para la entrada y la salida de sustancias de las células. Importancia tecnológica que tienen las grasas y los aceites. La primera, la más importante, en el caso, una de las más importantes más bien en el caso de los aceites, es que ellas funcionan como un vehículo de operaciones de cocción, como es el caso de las frituras. Como lubricantes, funcionan como estabilizantes, como formadores de emulsiones. En el formadores de emulsiones podríamos tener, por ejemplo, la presencia de lecitinas en el huevo, que nos van a dar emulsiones del tipo de la mayonesa.
como acarreadores de sabores y aromas, como el caso de la grasa butírica en la leche, ¿verdad? Gran parte del aroma de la leche proviene propiamente de su grasa, la grasa butírica, y como modificadores de texturas, por ejemplo, en el caso del chocolate, la textura cremosa que tiene el chocolate se le atribuye principalmente a la forma de la grasa que tiene la manteca de cacao, que proviene propiamente del cacao. Entonces aquí en esta siguiente diapositiva tenemos la diferencia, que es muy importante que entendamos desde el punto de vista estructural, la diferencia tanto de una grasa saturada como de una grasa insaturada. Veamos que en el caso de la grasa insaturada, toda esta cadena de carbonos que nosotros vemos aquí, carbono, carbono, que eran los mismos que nosotros subrayamos en la diapositiva anterior en color rojo, todos estos tienen un enlace sencillo. En el caso de las grasas insaturadas o los ácidos grasos más bien insaturados, en varios de esos enlaces tenemos un enlace doble. Este enlace doble tiene dos características. El primero, que es que a la hora de formar un enlace doble estamos quitando un hidrógeno. Y el segundo es que este enlace doble se puede acomodar de dos formas. Tanto de forma cis, como vemos en esta molécula que estoy subrayando yo en este momento con negro. Esta es una molécula de un ácido graso de forma cis, y esta es otra molécula de un ácido graso, pero esta va a ser de forma trans. Recordemos que un enlace cis tiene esta forma. Alrededor del doble enlace, las dos salen en la misma dirección. Recordemos que una grasa trans o un doble enlace trans más bien tiene esta forma. Alrededor del doble enlace, uno sale en una dirección y otro sale en otra dirección. Eso hace que la cadena de carbono se pueda acomodar de diferentes formas. En el caso de la cis, el acomodo es este que nosotros vimos inicialmente. En el caso de las grasas trans, el acomodo más bien es en forma vertical. Eso tiene las siguientes características. Si tenemos un grupo de ácidos grasos trans, aquí abajo lo voy a dibujar, ellos se acomodarían de esta forma. Uno primero trans, otro segundo trans y otro tercero trans. Ellos quedarían más pegados, vamos a dibujar uno más, que lo estoy dibujando aquí. Ellos quedarían más pegados o más bien más empaquetados entre ellos. Este empaquetamiento permite ¿qué? Permite principalmente que la grasa tenga una mayor densidad. En el caso de los ácidos grasos cis, el acomodo sería como este que voy a dibujar aquí. Aquí tenemos un primero cis, aquí tenemos otro segundo cis, y aquí tenemos otro tercero cis. Entonces esta forma, como en L, digámoslo así, podríamos decir que es una forma en L, es lo que nos permite a nosotros, voy a subrayarlo en color rojo, que queden estos pequeños espacios alrededor de las grasas cis. Eso hace que la densidad de la grasa sea menor, y eso es, desde el punto de vista nutricional, la explicación por la cual las grasas trans son aquellas grasas que no se utilizan propiamente, o más bien no se buscan en la dieta, porque al tener este empaquetamiento o este acomodo tan estrecho y esta densidad tan alta, eso puede causar propiamente que dentro de la dieta estos tengan interferencias propiamente en las venas y causen problemas en el sistema circulatorio, y ellas se pueden acumular propiamente en el torrente sanguíneo. Fuentes de grasas y aceites. Dentro de las grasas propiamente tenemos y los aceites se obtienen de dos fuentes, tanto las fuentes animales como las fuentes vegetales. En el caso de los aceites se obtienen principalmente de la soya, la palma y el girasol, mientras que de origen animal corresponde principalmente a la grasa de cerdo. Entonces, en el caso de los aceites vegetales se obtienen principalmente de estas tres plantas. Otras fuentes de aceites corresponden principalmente a la grasa butírica, en el caso de la leche, ¿verdad? Que es una grasa de 4 carbonos, aceites de pescado y granos como el maní y el maíz y el maní. Recordemos que en el caso del aceite de pescado vamos a tener que este tiene varias insaturaciones. Recordemos que las insaturaciones tienen que ver con el punto de fusión. Entonces, en el caso de los aceites de pescado, al tener ellos varias insaturaciones, nos permite que tenga un punto de fusión mucho más bajo que lo que tendría una grasa, como por ejemplo la grasa de cerdo, en este caso, ¿verdad? Y ese punto de fusión mucho más bajo es lo que le permite al pescado, a temperaturas tan bajas como las temperaturas del agua, mantener la grasa de forma líquida.
Las grasas animales se extraen principalmente del tejido adiposo, de la parte de la grasa de estos animales. Por ejemplo, en el caso del cerdo, de la pierna y del lomo, tienen un color blanco que con frecuencia se ve como color amarillo. Este color amarillo se debe principalmente a la ingesta de carotenoides. Si nosotros recordamos del curso pasado dónde se encontraban los carotenoides, bueno, una de las fuentes más buenas sería el caso del maíz. En el maíz, ¿qué carotenoides encontramos? Principalmente la luteína. Esa luteína hace que propiamente se diluya en la grasa del cerdo y una vez, o más bien se vaya principalmente a las grasas del cerdo, y una vez que nosotros hagamos la extracción, venga parte de esos carotenoides ahí y sean los que otorguen color a esa grasa extraída. Son ricas en ácidos grasos grandes, ¿verdad? Saturados, y al decir grandes decimos que tienen más de 16 carbonos. Entonces, al tener unas grandes cadenas, ¿verdad?, de carbonos y ser saturados, estos van a tener un punto de fusión alto, o sea, mayor a los 45 grados centígrados. Eso quiere decir que a temperatura ambiente la grasa de cerdo va a tener una apariencia sólida. ¿Cuál es el esquema de producción? Principalmente empezamos con la recepción. Número 1, ¿verdad? La recepción, que es propiamente donde nos llega a nosotros el tejido del cual vamos a obtener la grasa. Número 2, el triturado. ¿Qué buscamos con el triturado? Bueno, propiamente venir, tomar este tejido adiposo y romperlo para que se libere del depósito de grasa, toda la grasa que vamos a obtener posteriormente. Número 3, que es la cocción. En la cocción podríamos decir que se buscan dos cosas. La primera de esas cosas que se va a buscar es que más bien se baje a la hora de elevar la temperatura, se baje la viscosidad de estas grasas y que estas puedan ser obtenidas con mayor facilidad. Y la segunda, que también es extremadamente importante, es que a través de la cocción nosotros vamos a inhibir la mayoría de las actividades enzimáticas que pueden venir propiamente dentro de la grasa. Y dentro de esas, al momento de que nosotros inhibimos esa actividad enzimática, vamos a prevenir que se den reacciones del tipo de rancidez oxidativa y de rancidez hidrolítica. Esta la vamos a ver posteriormente. La cuarta sería el prensado. Una vez que ya tenemos triturado el tejido y coccionado, ¿verdad?, a altas temperaturas y la actividad enzimática se trató de inhibir, vamos a prensar para lograr obtener esta grasa. Y la quinta, la clarificación y la purificación, que son varias etapas que posteriormente las vamos a ver. En el caso de los aceites y los lípidos que provienen de los vegetales, estos van a provenir propiamente en su mayoría de las semillas. Entre estas se encuentra la soya, la palma, la colza, el girasol y otras. La obtención de estos aceites puede también traer o acarrear más bien compuestos tóxicos como el tipo de gosipol, pero estos se eliminan posteriormente en etapas de refinado. Se va a utilizar dos vías para poder obtener estos aceites y estos lípidos a través de estas semillas. La primera es la que voy a señalar aquí, que es la vía que se utiliza a través del prensado. La segunda que voy a señalar aquí es la vía de extracción, que en vez de utilizar el prensado, se utiliza la extracción con disolventes orgánicos. Entonces, en este caso vamos a tener que ambas tienen la característica, o ambas, el primer paso de ambas es que se hace una limpieza y un secado de la semilla. Con la limpieza, obviamente, tanto en la número 1 como en la número 2, con la limpieza lo que se busca es remover materiales extraños que puedan venir dentro de las semillas. Y con el secado propiamente lo que buscamos es quitar la mayor cantidad de agua para que no nos contamine el aceite posteriormente y que esa misma agua pueda darnos a nosotros reacciones de rancidez, en el caso de algunas que vamos a ver posteriormente, y también eliminar la cantidad suficiente agua para bajar la actividad de agua que pueda tener la muestra. La segunda, que también se da en ambas vías de extracción, es la molienda, que se va tanto en la número 1 como en la número 2. En el caso de esta molienda, ¿qué es lo que se busca? Pues disminuir el tamaño propiamente de la semilla. Al disminuir el tamaño de la semilla, yo voy a exponer la mayor cantidad de área superficial de la semilla para que una vez que se realice el prensado o la extracción, se extraiga la mayor cantidad de aceite de la muestra. Aquí, en este tercer paso, es donde difieren las dos vías de extracción, en el prensado y en la extracción.
El prensado, ¿cómo se realiza? Es una simple operación mecánica en la cual las semillas se someten a una fuerza a través de una prensa y una vez que ellas se someten a través de la prensa, el aceite empieza a salir propiamente del sólido. En el caso de la extracción, más bien, en vez de utilizar un prensado, lo que se hace es utilizar un disolvente orgánico. Algunos de esos, el principal de esos disolventes que se utiliza es el hexano. Entonces, ¿qué se busca con el hexano? Que el hexano logre disolver dentro de la muestra la mayor cantidad de aceite. Y una vez que logra disolver la mayor cantidad de aceite, simplemente por un proceso de solubilidad se logra extraer este aceite de la muestra. Posteriormente, para la número 1, tenemos el tamizado, una filtración, que la filtración lo que busca es simplemente separar la parte sólida, que es el resto de las semillas y otras componentes propiamente de la semilla que hayan quedado ahí, de la parte líquida, que es el aceite que se busca. En el caso de la extracción, obviamente no se hace una filtración porque lo que se tiene es una mezcla de disolvente con aceite y la separación de ese disolvente se hace a través de una simple evaporación. Y las etapas posteriores, que son ambas, en este caso, veamos que las acabo de señalar, las etapas posteriores que son las mismas para las dos para estos dos procesos, ¿verdad? Tanto para el 1 como para el 2, las vamos a ver posteriormente y son las mismas que se utilizan en el caso de la extracción de las grasas animales. Veamos aquí una de las primeras características que mencionamos anteriormente de las grasas, que es el punto de fusión de los aceites y las grasas. En este gráfico, que es el que más me interesa que veamos aquí, logramos ver que a medida que nosotros aumentamos el número de carbonos de 4 a 6 a 8 y hasta llegar a 26, el punto de fusión de los ácidos grasos va en aumento. ¿Cómo se explica eso? Obviamente a la hora de tener nosotros una mayor cantidad de carbonos dentro del ácido graso, vamos a tener que aumentan, aquí mismo lo ponemos, ¿verdad? Aumentan las fuerzas de London, o sea, aumenta la fuerza con la que estas grasas se atraen entre sí. Y además, a la hora de que ellas se atraen más fuertemente entre sí, recordemos que la forma de los ácidos grasos es como así, más o menos una forma de eso. A la hora de que yo tengo este ácido graso de este tamaño y a la hora que más bien yo tengo un ácido graso de un tamaño mucho mayor, obviamente a la hora de tener un tamaño mucho mayor va a haber mayor área de contacto. Entonces se van a dar una aparición mucho mayor de fuerzas de London. A la hora de tener una aparición mucho mayor de fuerzas de London va a haber un mayor empaquetamiento. En el momento que hay un mayor empaquetamiento, yo necesito de mayor energía para lograr romper. O sea, para lograr romper esas fuerzas y pasar esas muestras a su fase líquida. Entonces eso es lo que hace que a mí me aumente el punto de fusión. El número de insaturaciones, igualmente, nosotros vimos ahora, que vamos a borrar un momentito eso para que nos quede un poquito más de espacio, ¿verdad? Para poder explicar esta parte. Nosotros vimos ahora que en el caso de las grasas trans, estas tienen un mayor empaquetamiento. Están más, digámoslo así, más pegadas entre sí, más unidas entre sí. En el caso de las grasas cis, más bien estas tienen un empaquetamiento diferente. Entonces, igual que lo vimos ahora, este espacio que queda aquí es el que hace que no haya tanto contacto entre estas grasas como si lo hay en el caso de las grasas trans. Entonces, eso es lo que nos modifica a nosotros, esas insaturaciones nos modifican a nosotros propiamente el punto de fusión y de la grasa. También se da la diferencia de la viscosidad. Recordemos que la viscosidad aumenta al aumentar las fuerzas intermoleculares. ¿Cuáles son las fuerzas intermoleculares que estamos viendo ahorita? Las fuerzas de London. Entonces, a la hora de que tenemos mayor cantidad de fuerzas de London, vamos a tener una mayor viscosidad dentro de la muestra. Y esta viscosidad, como hemos dicho, era la resistencia del líquido a fluir. Para que nos quede más claro cuál es un líquido muy viscoso, ejemplo la miel, que cuesta mucho que fluya de una botella a la hora de sacarlo. ¿Cuál es un líquido con poca viscosidad o con una viscosidad menor que la miel? En caso del agua, ¿verdad? Que a la hora de que tomamos una botella de agua, esta sale fácilmente de la botella. Esperamos que lo visto en el capítulo de grasas y aceites comestibles sea de su provecho.